Atendiendo el llamado, sugerencias, opiniones, comentarios de, por no decirlo así, muchos de ustedes, amigos y amigas, nos hemos visto en la obligación o en la responsabilidad, o no sé cómo quieran llamarle, de dedicarles estas líneas, porque las extensiones las tenemos siempre en nuestro archivo, y si quiere este programa completo, que por cierto fue de aproximadamente 92 minutos, nos manda, ya sabe usted dónde escribirnos, y ahí estamos siempre a su servicio para mandarle el programa completo, ya que en este programa la tesis principal es el desaparecimiento de la fuerza llamada FMLN, no desaparecimiento como tal de la realidad política salvadoreña a partir de la coyuntura 18-19, y las recomendaciones que hay, las sugerencias para algunos de sus líderes, personajes que probablemente ya para entonces pudieran pues quizás ni estar en la situación en que se encuentran en estos momentos. Estamos hablando entonces de una transición de las más oscuras en la realidad política salvadoreña, la que se va a dar el 18 y el 19. Esa coyuntura que todos ustedes saben serán elecciones. Y es que El Salvador, los dueños del Salvador han decidido por ese camino. En el 18 y el 19 se entregará completamente la soberanía y el territorio nacional, lo que queda de ello, a unas pocas familias que son las que vienen causando este cáncer para la mayoría de los salvadoreños desde 1521. Decimos que va a haber una entrega completa, a la que le llamamos también, obviamente, una traición histórica que llevaron a cabo los que se llamaron hijos del pueblo salvadoreño. Vemos entonces las raíces o las causas políticas, económicas y militares por las cuales los que hoy están en el gobierno desaparecerán. Ya en el mundo de la política se puede decir en las próximas horas, ya que 1 año, 2 años, pues relativamente hablando, ya son insignificantes, y el daño ocasionado al país, al territorio, a la soberanía, a la dignidad y a la existencia de muchos habitantes de ese país, tanto de adentro, habitando adentro como afuera, es lo que le llamamos nosotros es irreversible. Y es que en el campo político el partido en el gobierno fue arquitecto de una gran parálisis de actividad política de parte del pueblo, ya que llegando ellos al poder encarcelaron y encadenaron, políticamente hablando, al pueblo salvadoreño para detener así un activismo político que es histórico y es tradicional del pueblo salvadoreño. De ahí que
Estos mismos que llegaron al gobierno llegaron de un activismo, una actividad política que había tomado años para llegar a la formación de muchos líderes de El Salvador. Entonces esa fue una gran tragedia, la tragedia del siglo XXI le llamamos nosotros, en donde el partido político FMLN mutiló al cuerpo político de El Salvador, neutralizándolo para que no siguiera ejerciendo su deber constitucional, como la misma constitución política lo dice. Ahora de ahí que ustedes se pueden explicar por qué en los últimos 7, 8 años no se vieron esas grandes expresiones de la voluntad popular en las calles masivas, ¿no? De miles y miles y miles. Precisamente por eso. Error grandísimo que cometió este partido político, ya sea el consciente o inconsciente, pero obviamente que los va a llevar afuera ya del mapa político de la próxima coyuntura que viene. Error imperdonable en el campo económico fue el haberse convertido en administradores directos solamente de un sistema. Administradores de ese sistema que ha sido la causa fundamental de la desgracia económica de los y las salvadoreños. Y es que en ningún momento, como fuerza política revolucionaria que llegaba al poder, se portaron como tal. Lo que primerito se tenía que haber hecho era, si no revolucionar, por lo menos reformar un sistema económico inhumano, generador de pobres, generador y arquitecto de las desigualdades económicas más amplias y anchas que jamás hayan existido en la región. Y llega el poder político, llega este partido político con este poder político que hubieran podido por lo menos reformar el sistema. Mas sin embargo, cometieron esa gran traición de profundizar más un sistema económico que lo habían utilizado las 14 familias, no solamente para enriquecerse ellas mismas, para seguir un saqueo permanente del territorio nacional salvadoreño. Esto que lo hayan continuado los, entre comillas, revolucionarios en el nombre del pueblo y en el nombre de un partido político que había sido formado como resultado de la sangre de más de 100.000 héroes y heroínas, es una traición imperdonable. Pasarán entonces a la historia estos individuos que hundieron las esperanzas del pueblo salvadoreño bajo una bandera del pueblo salvadoreño, pasarán a la historia como los peores traidores del pueblo salvadoreño. Horror grandísimo que cometieron también fue el haber convertido el Estado en un aparato de represión en contra del pueblo, al haber asumido, al haber obedecido y al haber aceptado sin ningún condicionamiento el convertirse en un Estado que aplica el terrorismo como un instrumento para mantener a un pueblo salvadoreño en un estado permanente de terror. Y eso fue lo que originó esta guerra que se conoce como ahora, que se dice que es de las maras. Convirtieron al Estado entonces en lo que era aquel Estado cuando se inició la famosa guerra de los 80, que era una tiranía militar fascistoide. Se convirtió entonces en una tiranía militar fascistoide del siglo XXI.
en donde la represión a nivel nacional llegó a límites comparables con esos de los 80. De ahí que muchos de estos líderes tendrán que salir por un túnel o quién sabe por dónde, porque la justicia los perseguirá por el resto de su existencia, aunque algunos tendrán que ser perseguidos por los dueños del circo. Y en la coyuntura de estos momentos, ya lo pueden ver, que la cacería empezó. Y empezó, decimos, porque este solo es el principio. Y el primero que tenían que hacer caer es al que llegó como principal líder responsable del partido que se convirtió en el primer presidente de la, entre comillas, izquierda salvadoreña. Tiene que caer. Está ya la orden dada y firmada. Es una orden que viene de lugares que se encuentran del Salvador del mundo para arriba. Y de una gran embajada que, por cierto, no es la embajada rusa, de donde vienen todas estas órdenes. De ahí que hay una gran confusión, entre comillas, en el pueblo salvadoreño acerca de que se está combatiendo la corrupción, pero señoras y señores, entiendan que en El Salvador hay corruptos intocables y hay corruptos tocables. La lista ya está hecha y firmada de los corruptos tocables que van a tener que ir a prisión. Esos que ya saben que son los corruptos tocables tendrían que estar mejor en estos momentos, quizás solicitando algún asilo político, ya sea en el paraíso o ya sea en cualquier otro lugar. Porque lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Haití, es lo que va a pasar en tierras salvadoreñas. Queda entonces esta población ya informada de lo que en estos momentos en ese país está planificándose, está implementándose y está empezando a ser ejecutado. Demasiados fueron los compromisos entreguistas que esta élite política hizo en los últimos 7 u 8 años y hará en los últimos 2. Que a tal grado los va a llevar a su suicidio político, económico y social. Queda entonces aquí claro que los que en estos momentos entregaron al Salvador no eran verdaderos hijos del pueblo. Y queda bien claro entonces que el haberse entregado y doblegado completamente a los planes, a la arquitectura, al diseño y a la ejecución de todos los objetivos que venían de estas grandes órdenes que se venían dando de instituciones y organismos como bancos mundiales, fondos monetarios, bancos interamericanos de desarrollo, embajada estadounidense, Pentágono y todos esos organismos. El haber obedecido directamente a todo esto conllevó a este suicidio político y